tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal estás, Paola, hoy para esta tertulia? Muy bien, vamos a hablar de un tema interesante. Yo creo que sí, al menos me toca en primera persona, no sé a vos, pero bueno, primero nos presentamos, Importante. si nos parece. ¿Alguien es la primera vez que viene o ya empiezo a ver cada vez más caras conocidas igual? Bueno, bienvenidos. Bueno, somos Florencia Franco, psicóloga psicoanalista, y Paola Fernández, que es filósofa y doctoranda en educación. Así es, ya me presento. Sí, vale, Y y me colombiana. presento yo primero, o sea, el burro adelante, para que no se espante, para no perder la costumbre. Bueno, creo que o no me presento o me presento primera, nunca lo puedo hacer bien, es como nunca me sale. Perfecto, amiga, tal cual viene es. Pero bueno, hay que cambiar el orden de las cosas, ¿no? Creo que a veces hay que alterar el orden de las cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante, ¿no? La agresividad en tiempos de bullying. Es decir, la idea nuestra es, en estas tertulias, retomar algún concepto trascendental, antiguo, de toda la vida de la humanidad, pero con algo relacionado, con algo contemporáneo, ¿no? Y el bullying, bueno, yo creo que quizá existió siempre, no sabría que ver si a Cristo, a Moisés, el bullying, pero pues no se le llamaba así. Crucificar a una persona no me parece un acto que diste mucho de la idea de ser bullying, ¿no? O sea, aparte, hasta le hicieron bullying, estaba ahí colgado y al lado tenía una cruz y le dijo uno, jaja, no que tan divino, jaja, bájate de acá. Eso es bullying también. O sea, me estoy muriendo y me estás diciendo que me baje de aquí. O sea. Exacto, Jesucristo, el primer bullineado de la historia. Le tiraron piedra, lo pedrearon, o sea, claro, sí. Esto es bueno, pero solo que no se le llamaba así. Pero bueno, la idea es hablar ahora 40 minutos y luego damos pie al debate, nos retiraremos a una sala aquí al lado y así podemos hablar todos, ¿vale? Del tema. ¿Te han hecho bullying alguna vez? Pues la verdad, sí. O sea, a mí también. Vamos a abrazarnos ahora. Lloramos juntas. A mí me pasó que... Uy, voy a arreglar. Pensé que me iba a llorar. No tanto. Cuando era pequeña, pequeña nunca fui, o sea, mi 1,78, por Dios bendito, entonces, bueno, pequeña nunca fui, pero cuando estaba chica me pasaba que era muy histriónica, pero no podía controlar mi histrionismo, es decir, o sea, no podía, tenía una cuestión con la palabra, era como verborreica. Y no ha cambiado mucho. No, pero lo he utilizado, estudié filosofía para que lo que mi verborrea se volviera teórica y tuviera un poquito más de sentido. Como afinarla y como darle estilo. Como para que al menos fuera interesante escucharme. Pero entonces me pasaba que todavía no, yo tuve un diagnóstico de TDAH, pero todavía no estaba diagnosticada TDAH. Y en el colegio no me podía adaptar porque no entendía las pausas, no entendía los contextos sociales, no era empática, o sea, no entendía como el rostro del otro y al no comprender al otro en su mirada y verme reflejada en ella con sus deseos, no pensaba eso cuando tenía 8, lo pienso ahora ahorita, no tenía una buena interacción social y no paraba de hablar, entonces me empezaron a hacer mucho bullying. Y también me pasaba yo adquirí mi 1,78 desde los como 13 años, entonces cuando tenía 8 años, medía en serio, era muy alta, medía como 1,65 a los 8 años, o sea, en serio era algo como muy descomunal. Entonces me pasaba que los niños eran como gigante. Y yo era como, ¿por qué? ¿Será que soy? ¿Alguien se vio Clifford? Bueno, era un perro rojo, Latinoamérica, era un perro rojo gigante. Yo me sentía como Clifford. Y fue muy duro. Es muy duro que te hagan bullying. A mí también me hicieron varias veces, de hecho en la primaria, digamos, me hicieron bullying porque yo había nacido en Buenos Aires y hablaba como una persona de Buenos Aires con el yo, ¿no? O sea, como hablan aquí la gente, normalmente los argentinos que veis, que la mayoría son de Buenos Aires, hablan así. Y yo hablaba así. ¿Y qué pasa? En el interior, a la gente de Buenos Aires se la considera a veces, ¿no? Como, son agrandados porque creen que ellos no nos consideran argentinos y ahí está riña, como aquí quizás Barcelona, Madrid, en otras cosas, pero está esta cuestión a veces entre el interior y Buenos Aires. Y yo hablaba como una persona de Buenos Aires, tenía 6 años, y me hacían bullying por esto, me decían soberbia, que agrandada, como que habla como se hace la de Buenos Aires, yo era como, no, se acabo de llegar, de verdad, se hace la que es de Buenos Aires y tal. Y o sea, que esa vez fue por el acento, o por una especie de algo en el sonido de la voz, en el acento, en la forma de hablar. Y la segunda vez, en la secundaria, fue, que lo conté la vez pasada, si alguien estaba, lo vuelvo a decir brevemente, porque no era femenina. Porque no era femenina. Yo jugaba al baloncesto
y quería ser como Kobe Bryant. O sea, mi ideal era Kobe Bryant. Y realmente me vestía así, iba al colegio con pantalones de estos largos y con gorros y con cosas de básquet. Y bueno, fue terrible ahí, que marimacho, que no sé qué, que no sé cuánto. Era hasta una persecución, o sea, realmente fue horroroso. Y un día me empezó a gustar un chico y el chico me dijo, si no te feminizas, te dejo. Frase literal. Y fue como dije, hostia, ¿qué hago? ¿No? Pues yo lo quería, por más que fuera un gilipollas, eso lo sé hoy, pero con 14 años no lo veía tan claro. Entonces, hoy lo mandaría a tomar por culo, como dicen aquí, pero bueno, en ese momento dije, bueno, pues lo hago el esfuerzo y empecé a decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que recurrir a estos artilugios. ¿Cómo performo? De la feminidad, ¿cómo me performo? Y me acuerdo que cada vez que me pintaba los labios, me ponía no sé, un moñito, una cosa, me sentía disfrazada. Era como esa sensación de ir a todos sitios disfrazada. Era como esto no me es natural, no me es mío. Y bueno, ahí era siempre bullying. Y de hecho en el club me hacían bullying por ser muy femenina, cuando me empecé a feminizar, y en el cole por ser muy masculina. Entonces era como, ¿qué quieren de mí? Sí, ¿cuál va a ser mi identidad? ¿Qué máscara? ¿Qué máscara? ¿Cómo jugamos esta mascarada sin que el performance se vuelva más que el mí mismo? Exacto. Sí, es bastante complejo. Pero entonces, ¿cuál era la génesis? No de que intentáramos modificarnos a nosotras mismas para no hacer fruto de las agresiones, sino cuál es la génesis de la agresividad. Ahí está el tema, ¿no? Ahí yo apuntaba lo que tú decías, ¿no? Te hacían bullying por algo que iba a destiempo en relación a los demás, como algo en relación a los ritmos, a tu histrionismo, que eras más alta que el resto. En mi caso era porque era o menos femenina o nada femenina, o porque hablaba diferente. Entonces creo que son rasgos al final que atentan contra la unicidad de un conjunto homogéneo. O sea, en términos generales podríamos decir quizá que el bullying es una agresión contra, o un acto de violencia, también lo podemos ahora debatir y ver, distinguir entre agresión y violencia, que no son lo mismo, pero creo que es un atentado contra algo que viene del orden de la diferencia. Por tanto, alguien que no termina de encajar en un grupo de personas que se definen a través de un mismo ideal o de un mismo rasgo unificador. Yo creo que hay dos cuestiones importantes y uno, que lo hemos hablado, es que creo que el problema radica en eso, la relación con la otredad, la anulación de la noción de la otredad. Y eso se da por el exceso de positivismo, o sea, creer que un sujeto es solamente él y no otro. ¿Qué pasa nosotros con las redes sociales, por ejemplo? Nosotros eliminamos toda cosa que sea distinta a nosotros mismos, eliminamos lo que no nos llama la atención, seguimos aquellas cuentas que sí nos gusta y finalmente todo se va volviendo un discurso tan único que finalmente la unicidad pues no permite la existencia de la diferencia. Y no solamente la no existencia de la otredad, sino la idea de lo normativo. Y aquí nos vamos a Foucault, porque cada vez que hablamos de norma va a aparecer Foucault, y es... Foucault planteaba que hay una diferencia interesante entre norma y ley. ¿Sí? Foucault toda su vida, o sea, si resumimos a Foucault, el hombre se preocupó por el poder. Y decía que la ley, digamos que tiene un carácter un poco más vertical en tanto una relación como con los sujetos, como con los entes gubernamentales y demás, no era realmente lo que afectaba y lo que se tenía presente dentro del diario vivir. Lo que realmente nosotros, la manera en que nosotros nos desenvolvemos es de acuerdo a la norma. Norma, viene la palabra normal, y finalmente lo que nos mediatiza. Y eso es lo que nosotros buscamos estandarizar. Entonces, si es normal, por ejemplo, que haya cierta estatura en las niñas de 8 años, que haya cierta manera en que se habita el género en las mujeres de 14 años, en las adolescentes de 14 años, o ciertas formas en las que uno debe comportarse en el aula de clase y no lo haces, pues finalmente estás afuera de la norma. Y en tanto estás afuera de la norma, atentas. Foucault decía que precisamente por eso inventaban psiquiátricos, o sea que los médicos, los psiquiatras y los padres finalmente, los curas, finalmente eran quienes perpetuaban la idea de norma, de la homogenización de, y a la larga pues todo aquello que sea diferente, lo habla también en la historia de la locura, pues a la puta, al loco y al, yo que sé, al enfermo, se le manda al médico, al psiquiatra y al burdel, y finalmente está en como las antípodas. De alguna manera se lo expulsa de la sociedad, ¿no? Queda expulsado. De hecho, el bullying un poco en la escuela produce esto, la expulsión de aquel que encarna esa otredad, ¿no? Esa diferencia. Esa no normatividad. Esa no normatividad. Y ahí pensaba cuando decías que el bullying entonces es una maquinaria de producción de normalidades, ¿no? De lo que es la normalidad. Es como una especie de, bueno, aquí tienen que encajar con esto. Ahora, ¿en función de qué se genera esto que llamamos normalidad?
que tiene más que ver con la norma que con la realidad o con lo, Sí, o sí. con lo normal, entre comillas, en el sentido de lo sano o lo bueno, ¿no? Porque también a veces confundimos lo que es bueno con lo que es normal o con lo que se confunde ahí un poco todo. Yo creo que la sociedad, bueno, yo no creo, lo dijo Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, por ejemplo. Freud decía que la sociedad se construye en función del amor a un líder, que ese líder encarna un ideal de ser, ¿no? Yo qué sé, cualquier ideal, Moisés, cualquier líder es Moisés, o cualquier líder de la historia, de alguna manera ha sido un ideal a aspirar por aquellos que se unen como sus hijos, por decirlo así, ¿no? Es como una especie de padre, el líder, al cual todos siguen y se guían un poco a través de él. Pero claro, hay una jerarquía muy importante aquí, es decir, el líder es como, está en un estatus superior, se podría decir, que el resto de los individuos, que serían los hijos. Esto Freud lo va a trabajar más en Tótem y Tabú, que dicen que es el último mito escrito de la historia, que lo escribe Freud, donde dice este relato del padre de la horda primitiva, ¿no? Que en las sociedades al principio tiene que haber habido un padre que tenía el poder sobre todas las mujeres y el patriarca absoluto sería, ¿no? Como el origen del patriarcado, intenta explicar Freud. Dice, tiene que haber habido un padre que tenía mucho poder y de él dependía todo. Era el que más poder tenía y de él dependían las mujeres, los hombres y todo. Él regulaba el comercio sexual, él tenía el poder sobre la sociedad en general. Hasta que los hijos dijeron, ostras, ya basta, ¿no? O sea, que estar siempre relegados a este padre, por más de que ese padre ordenaba la sociedad, pero era como, siempre tenía más poder, siempre tenía más Y que derecho no solamente a todo. es poder fáctico, sino poder simbólico también. Poder, o sea, claro, simbólico. Entonces los hijos, en algún momento, dice Freud, se tienen que haber congregado y puesto de acuerdo para matar al padre, ¿no? Este famoso metáfora, al final es una metáfora de matar al padre como matar, bueno, al líder, pero también hay que unir a la masa, ¿no? Es decir, a los que se unían en torno a este líder. Y ahí vamos a decir, digamos que sucede lo que hoy en día llamamos nuestra época contemporánea, en la cual ya no hay un padre, entre comillas, regulador de todo, ya no hay una autoridad máxima como antes, sino que esto se ha cambiado, por eso Nietzsche hablaba de la muerte de Dios, ¿no? O bueno, después se va a decir que Dios ha muerto y la muerte del padre como un solo individuo que tiene el control sobre todo. Y se va, digamos, a horizontalizar un poco más la situación. Yo no estoy tan segura de que eso realmente haya ocurrido. No se ha ocurrido. O sea, nosotros a la larga... En cierto punto sí y en cierto punto no hacemos, tanto. Hoy gobierna el capital, eso sí, pero no hay un líder que hizo una cara visible. El capitalismo neoliberal, de... sí, no, pero la idea del líder, yo creo que no es solamente la idea del líder, sino la idea de poder. O sea, yo creo que ahorita, digamos, en el bullying escolar, digamos como que está el bully, ¿sí? Que podemos hablar también de ese personaje, pero el bully finalmente se ampara porque hay una, digamos, una sociedad de personas que como ratifican su lugar. Entonces, no solamente como la idea de ese líder, de ese bully, sino como todos de alguna manera perpetuamos ese mismo discurso, como todos de alguna manera deseamos del mismo modo. Ajá, eso, exacto. ¿te acuerdas Sí. cuando hablábamos la otra vez de René Girard en Los Sagrados? ¿Cómo se llama ese texto? La violencia y lo sagrado. Sí. Y que René Girard hablaba de todos deseamos de alguna manera de la misma forma. Y la cuestión es que, pues, cuando todos deseamos exactamente lo mismo, pues, si digamos, todos deseamos esta cartuchera y todos queremos exactamente la misma cartuchera, pues vamos a terminar ejerciendo violencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para depurar esa violencia? Vamos a escoger un chivo expiatorio, vamos a coger un personaje, lo que sea, en su momento, de hecho, utilizó la imagen de Jesucristo, vamos a coger un otro al cual enfocar todo ese deseo agresivo y lo vamos a linchar, claro. Linchar de alguna forma simbólicamente, lo vamos a agredir simbólicamente y finalmente luego volvemos a perpetuar lo que él llamaba el deseo mimético. Eso. Todos deseamos de la misma forma. Claro, yo creo que en este sentido Freud también intenta decirlo de que, claro, se juntan los hermanos, es decir, los semejantes, en la unión, en su unión por querer matar a este padre, ¿no? Y querer distribuir el poder de otra manera. Es como una especie de también el odio hacia uno une al resto, unifica, ¿no? Unifica al otro grupo. Es decir, en el colegio esto sucedería como que la clase o los niños se unen haciéndole bullying a otro, ¿no? Pero eso los une a ellos, es decir, ya tienen el chivo expiatorio y eso de alguna manera genera, ese excluir a un otro genera unicidad por parte del grupo. Es que ahí viene algo, la paradoja también que encarna un poco... ¿Cómo? O sea, pues, ¿qué está pasando en este momento? O sea, ¿qué pasa todo el tiempo cuando se habla sobre quiénes son los que tienen la culpa? Si Israel o sea, ahí, bueno, nos metemos en temas muy álgidos que de pronto nos llevan a lugares escabrosos, pero
siempre escoger un partido, hacer parte, de alguna manera, un deseo mimético nos hace sentir en comunidad. Es que yo he escuchado estas expresiones así en amigas. Me ha pasado que de pronto, no sé, tengo una mala experiencia amorosa o tengo alguna discusión y tengo amigas que dicen, amiga, ¿a quién odiamos? ¿A quién vamos a odiar? Y es como, amiga, no tienes que odiar lo que yo vamos odio. a hablar mal hoy, claro. Sí, ¿no? y es como, ¿a quién odiamos? ¿A quién odiamos? Y yo, o sea, tranquila, no tienes que odiar a nadie, ni siquiera le conoces. Aquí hay algo importante también, que es el tema del odio. Y el odio une. De hecho, se ha llegado a decir que el odio es la única emoción que une, porque el amor en principio separa, ¿no? Esto de hay que dejar ser, el amor es dejar libre al otro, ¿no? Y el eros implica un volcarse hacia un otro y reconocer la diferencia. O sea, el eros implica sí o sí la existencia de la diferencia, mientras que el odio implica la existencia de la unicidad. Es la unicidad absoluta, sí. Es la unicidad absoluta en el sentido de que une, bueno, las guerras funcionan de esta manera también, ¿no? Como una sociedad se une para luchar contra un otro enemigo, ¿no? Pero es cuando más se une. De hecho, cuando hay procesos de guerra, hace poco yo tuve un paciente de Israel, bueno, de judío, que había vivido varios años en Israel, pero vivía hace 30 años en Barcelona, y cuando se desató el conflicto, dijo, yo me voy a Israel a estar con los míos. Como que resurgió una cuestión de, tengo que estar con mi gente porque están pasándola mal, entonces yo voy a luchar, que tenía 70 años, y no iba a luchar literalmente, pero al menos estar allí, en su tierra, con su gente. Y me asombró esta cuestión de el sentirse más israelita que nunca, o más judío que nunca. Y bueno, cómo se realzó esta cuestión de la unidad dentro de la población, ¿no? Como, lo mismo me imagino que pasará en Palestina, o que pasará en Rusia, o que pasará en Ucrania. Cuando hay una guerra, hay la sociedad, los que son de un mismo, digamos, grupo, bando, se unen más que nunca. Y por otra parte, el odio es la emoción más primitiva, primigenia, podríamos decir, que existe quizá, o al menos más antigua que el amor. Sí, sí, sí. Porque amar aprendemos más tarde. No, y más antigua que el perdón, porque el perdón aparece con Jesús. O sea, la idea de perdón, uno escucha la literatura, escucha, ¿no? Como si uno se metiera a escuchar a un juglar, ¿no? Bueno, a un rapsoda, no, bueno, uno lee a Homero y todas las emociones humanas pueden estar allí. Lo que no está es el perdón. El perdón no existe ahí. De hecho, el perdón finalmente era debilidad. Entonces el amor también era desde la valentía, desde entonces la agresividad también encarnaba la fuerza, la hombría, el poder. De hecho, hoy veía que agresividad en la etimología, bueno, significa ataque, pero violencia significa justamente fuerza. Entonces siempre se ha confundido. Los fuertes son los violentos, o viceversa, ¿no? Es como la virilidad, la masculinidad hegemónica, tradicional de toda la vida, se construía en función de la fuerza, por tanto, de la violencia. O sea, que hay algo allí en nuestras sociedades patriarcales, como se les llama hoy en día, pero de una violencia estructural, podríamos decir. Y la cuestión es que si nos ponemos, o sea, si vemos la agresividad desde el carácter biológico, pues se necesitó en algún momento, pues porque si yo quiero preservar a los que están dentro de mi comunidad y viene otra comunidad a intentar robarme lo que es mío, pues bueno, pues tengo que mostrarle los dientes e ir a por ellos. Pero la cuestión es cuando la agresividad ya empieza, ya no está dentro del territorio de lo biológico y lo adaptativo, sino cuando ya va hacia un territorio de lo social. Y es que hay una cosa que me parece muy interesante y es por qué se puede ser también agresivo con aquello que se ama. Porque es que, bueno, aquí estamos con el bullying, ¿no? Que el bullying implica como lo explícito, o sea, como que el bullying es lo evidente, es como una persona que no acepta la diferencia, y que hay un grupo de personas que de alguna manera lo avala y le hace daño a un otro. Pero hay varias cosas. Uno, ¿por qué? Y ¿será que de alguna manera se ve representado en lo otro como para llegar a generarle daño? ¿Cuál es, digamos, de alguna manera la génesis de eso? La persona es mala per se, pero digamos, ya si nos pensamos en términos de agresividad, la relación con el masoquista y el sádico es como, bueno, y eso me mete un poquitico a tus territorios. Entonces, como la relación con el masoquista y el sádico, o sea, porque una persona en tanto ama puede también querer herir. Bueno, ahí habría que preguntarnos también hasta qué punto hay amor o no. También hay veces que creo que confundimos amor con posesión, o con esto del amor romántico, ¿no? Este mito del amor romántico que a veces nos hacía creer que querer poseer al otro, bueno, la típica frase horrorosa que gracias a Dios ya hoy es un pecado, ¿no? Pero si te pegas porque te ama, ese tipo de cosas que estaban conectadas. Si te celas porque te ama. Claro, entonces, esto no es amor. Ahora, puede haber agresividad dentro del amor. Bueno, ¿qué es la agresividad? La agresividad, para el psicoanálisis, va a decir que es algo estructural, algo que viene ya dado en nuestro
de forma innata, por decirlo así, ¿no? Como que nacemos y tenemos un componente agresivo. Eso no quiere decir que devenga en un acto violento, o sea, la violencia va a venir después, va a ser otra cosa. Pero la agresividad es algo que tenemos, que tienen los animales, de hecho, también. Los animales pueden ser agresivos, pueden volverse agresivos. ¿Cuándo generalmente? Cuando se sienten amenazados o cuando se sienten atacados. Por tanto, la agresividad va a ser una defensa para el humano también. O sea, una manera de defendernos ante algo que nos hace sentir vulnerables, indefensos, en riesgo, en peligro, ¿no? O sea, como que ya de entrada el acto agresivo o la intención de agredir va a venir un poco a responder como respuesta a una emoción, o algo que nos pone en una sensación de vulnerabilidad. Yo creo que hay dos cuestiones que me parecen complejas. Uno, que digamos, se piensa la agresividad solo en términos como biologicistas y que se le da el mismo lugar a lo instintivo. O sea, a ver, si pensamos eso, aquí no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo no contigo, sino con la base misma del psicoanálisis, que yo también así como indagando. Igual, esto no es la base, ¿eh? del psicoanálisis, esto era como la antesala. La antesala, bueno, ya vamos al psicoanálisis puro y duro. Vamos para allá. A lo puro y duro, bueno, Lacan va a decir que la agresividad se genera en el estadio del espejo, sobre todo, ¿no? Es decir, lo que sería la mayor agresividad, el auge de la agresividad, se va a dar en el estadio del espejo, que es cuando el niño, que al principio tiene un cuerpo fragmentado, va a encontrar en el espejo su imagen unificadora. Y de alguna manera se va a producir una especie de rivalidad entre él y sí mismo. Es decir, yo es otro, ¿no? Se va a encontrar con que yo es otro, con que hay él mismo y la imagen alienante de sí mismo. Esto es lo que va a ocurrir. Por tanto, el acto agresivo, y las parejas, yo trabajo en un centro de violencia, de víctimas de violencia de género. Y claro, en el hombre, bueno, en mi caso son todos hombres, capaz que hay otro tipo de centros donde hay otro tipo de casos, pero el hombre agresor, de alguna manera, sí, la agrede a ella, y esto lo podemos hablar enseguida, como por qué la mujer también ha sido objeto de la violencia en muchos casos, porque encarna la otredad, como decíamos al principio. Pero claro, el hombre allí no es que tenga un enojo real contra ella, no es algo que pasa por la realidad, es algo que pasa por lo imaginario absoluto. Por lo imaginario simbólico. Absoluto. Más que sí, bueno, simbólico sí, porque es verdad que la violencia es simbólica. Es decir, la violencia tiene ya que verlo con lo simbólico. La agresión con lo imaginario, va a decir Lacan, con el del espejo y con esta imagen alienante, donde no se distingue quién soy yo y quién es el otro es mío. Es decir, la mujer, para poner el caso de la violencia de género, me pertenece. Es decir, al hombre agresor la concibe como un objeto que es parte de ella. Por eso la agrede, pero en esa agresión hay algo de sí mismo en juego. Hay una gran frustración, probablemente, por parte suya, hay un gran sentimiento de impotencia, probablemente. Por eso decía lo de la defensa. O sea, como que en ese acto agresivo se defiende de algo. ¿De qué? Bueno, ahí volvemos al narcisismo. O sea, hay algo del narcisismo muy conectado con esto de la agresividad o de la violencia incluso. Y esto es lo que hablamos al principio de la unicidad y la otredad. La otredad, ¿no? El reconocimiento de lo otro. Claro, en el narcisismo solo hay uno, solo hay un yo, y el yo es único, el yo es él y ya está, no hay otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Esto, por ejemplo, lo podemos poner el ejemplo de la madre con el bebé, ¿no? Al principio el niño está dentro del cuerpo de la madre, son una misma cosa. Luego, cuando nace el niño, se van separando de a poco. Pero esa división solo puede surgir por hacer de ese uno, dos. Muchas veces ese hacer dos no se soporta al otro, o sea, no se soporta la división de alguna manera. ¿Por qué? Porque esa división implica una pérdida. Claro, una renuncia. Una renuncia, exacto. Implica o sea, ese sería como un poco el mecanismo lógico a partir del psicoanálisis de por qué se produce la violencia. En cada acto de violencia hay un no reconocimiento de la alteridad por no querer renunciar a esa fantasía unificadora originaria. Pero yo creo que aun cuando ahorita me dijiste, el psicoanálisis, yo sé que el lacaniano, digamos, ya no se queda en este límite freudiano como que se siente tan biologicista, pero al mismo tiempo creo que le sigue dando un carácter instintivo. O sea, aun cuando sigue siendo, o sea, sí tiene un carácter simbólico, pero es como si fuera concomitante al humano. Es decir, como si por el hecho de nacer tenemos ese comportamiento y vamos de alguna manera a ser agresivos y que nuestra historia de vida finalmente sería el control. No todo hombre es agresivo o toda persona o termina tener de alguna manera esa pulsión. O sea, bueno, yo creo que, o sea, como si todos de alguna manera por el hecho de tener, digamos, esta sensación de reflejo, finalmente vamos a tener la pulsión tanática de hacerle daño a un otro. O sea, yo
A ver, ¿por qué pienso esto? Bueno, voy a organizar un poquitico aquí. Hobbes, por ejemplo, decía que nosotros somos un lobo para el hombre, en tanto que dentro de nuestro instinto y nuestra naturaleza está el hacer daño. Y que por eso, de hecho, nosotros decidimos renunciar a nuestra voluntad particular, nosotros decidimos renunciar a nuestra propia libertad para poderle dar un poder a alguien que nos pueda de alguna manera socorrer. Y el Leviatán, la idea del Leviatán es como, digamos, ese gran monstruo marítimo que nos alberga a todos, que es nos vamos a hacer daño y para no hacernos daños tenemos que renunciar y así decidimos hacer parte de una sociedad civil. Esa parte y esa idea de que somos malos por naturaleza y por eso hay que controlarnos, de alguna manera siento que ha acompañado el desarrollo de la historia a tal punto que se piensa que es cierto carácter instintivo de agresividad, o sea, no de bondad, o más bien pensar que hay una naturaleza humana me parece lo problemático. También porque hay una filósofa que me encanta, que se llama Hannah Arendt, filósofa alemana, judía, que le tocó irse a Estados Unidos un poco corriendo por la Alemania nazi, y justo como ella vivió esta situación, bueno, primero llegó a Francia, alcanzó a estar en un campo de concentración, la ayudaron a escapar, llegó a Nueva York, y cuando ya cayó la Alemania nazi, le invitaron a que estuviera un juicio que se dio en Jerusalén, que era el juicio de Eichmann, y escribió un libro que se llama Eichmann en Jerusalén. Y lo interesante es que cuando ella fue, lo primero que pensaba, entonces le dicen que lo contara como una crónica, es un libro bellísimo, muy interesante, Hannah Arendt escribe muy bien. Pero entonces, cuando ella iba, se imaginaba que se iba a encontrar una persona terrible. ¿Quién era Eichmann? Eichmann era la persona que distribuía a las personas en los campos de concentración y que más o menos daba la orden de, aquí me matan por favor 10.000 en esta cámara de gas, estos los ponen a trabajar, estos 3.000 los matan también por aquí, o sea, él daba la orden y estructuraba a las personas que iban a ser asesinadas. Entonces, pues imagínense encontrarse de cara con una persona que tuviera ese alto grado en esta organización, se imagina que se va a encontrar un monstruo, o sea, hasta físicamente se lo imagina desagradable. Y cuando fue, se encontró una persona normal, ¿sí? Padre de familia, padre de familia, con mascota, normal. hablando de que él lo que decía era que él estaba siguiendo órdenes y de hecho que era un buen ciudadano. Y por eso va a decir después que era un burócrata, ¿no? Como también, una especie de, o sea, de alguna manera, entonces hace una distinción, entonces piensa, ¿qué es el mal? O sea, el mal presupone hacerle un daño a un otro, sí, pero tiene que haber gradientes de ese mal, porque una cosa es, no sé, un Hitler que me estoy metiendo en temas álgidos también, pero bueno, estoy hablando de Hannah Arendt, no sé, un Hitler que tomaba una decisión consciente, aunque ahí pensaremos qué tan conscientes e independientes y qué tan libres somos de tomar decisiones, pero bueno, o quien de alguna manera hace el mal, pero finalmente no la hace, sino que no tiene un como pensamiento al respecto. Sí, y estos dictadores, bueno, Hitler, por poner el ejemplo, ¿no? Paradigmático, en realidad siempre han hecho lo que han hecho en nombre del bien. Eso sí. Nunca ningún dictador ha dicho voy a destruir la población todos porque y los voy a quiero. matar. Claro, al contrario, siempre creen, por eso hoy en día también es tan peligroso cuando hay este tipo de discursos, donde en realidad quieren tomar ciertas medidas o ciertas acciones políticas, sociales, económicas, etcétera, en nombre del bien. Como creyendo que saben o que pueden llegar a tener... digamos, agarrado de la mano, lo que es el bien para todos. Sí, es que el problema ahí... Imposible eso. Es difícil. Total, es que la cuestión ahí entonces, y la distinción que me parece, es que Hannah Arendt dice, es diferente conocer, tener conocimiento, tener pensamiento. Conocimiento es una serie de saberes que nosotros acumulamos para algo y el pensamiento es la capacidad crítica de emitir un juicio. Y el problema es que hay tres tipos de formas de emitir el juicio: los juicios dogmáticos, los juicios nihilistas y los juicios del ciudadano común. Los nihilistas son de la gente que dice, no me importa, lo que hacen, o sea, que hagan lo que quieran, no hay ningún fundamento. Los dogmáticos son los que creen fielmente en una idea y la preservan, y el ciudadano promedio es simplemente el ciudadano que puede llegar de gozar de un conocimiento, pero no de pensamiento, o sea, que simplemente sigue una masa acrítica. Y la cuestión con el mal banal, y ya me devuelvo a la cuestión que me parece interesante que discutamos frente a lo que plantea el psicoanálisis, pulsión de muerte. ¿Será que hay algo instintivo dentro de nuestro comportamiento que nos obliga al mal? Vuelvo a... Bueno. Pero entonces, es que se me va cuando me voy. Entonces, hace la distinción entre el mal banal y el mal radical, que es, lo escribe en un libro que se llama La banalidad del mal. Y entonces, el mal banal es este mal de ausencia de pensamiento, sino que puede gozar de conocimiento. O sea, Eichmann sabía que estaba matando gente y sabía que eran gente, o sea, no pensaba que era un perro, un gato, no, sabía que eran personas, pero finalmente no tenía una formación crítica
pero en este caso era una ausencia de juicio desde lo dogmático. Pero el problema y lo que se da cuenta Hannah Arendt, bueno, y el mal radical es una persona o una sociedad o lo que sea que conscientemente haga el daño. La cuestión es que la mayoría son, o somos, yo me considero crítica, pero pues puedo llegar a caer en esa masa amorfa, y es que de alguna manera pensamos como masa, pensamos como la comunidad de. Entonces pienso varias cosas para intervenir, para preguntarte. La primera, por ejemplo, la idea del bully. El bully, la persona que hace bullying o la comunidad de personas que hacen bullying o la comunidad de personas que son agresivas, ¿lo hacen de alguna manera conscientes de o lo hacen de forma acrítica? O sea, lo hacen como de forma banal. Eso lleva, ¿lo excusa o no lo excusa? Es que, yo creo que hay varias. ¿Hay naturaleza humana? Bueno, ahí está, me interesa más empezar por ahí, porque lo primero es más complejo en el sentido que creo que el bullying puede tener muchas causas, es decir, puede tener la causa de defenderse de una propia impotencia y por tanto buscar a otro para agredir a otro y que uno no, como en la cárcel, ¿no? Cuando, si no eres malo, entonces serás malo contigo, ¿no? Esto también puede ser para justamente ser el líder del grupo, puede ser, pero siempre creo que en el fondo está, y creo que me gustaría llevarlo hacia allí en algún momento, el tema de negar una cierta vulnerabilidad humana que es para todos, por igual. Pero bueno, volviendo a lo natural, claro, el psicoanálisis va a decir que no existe el instinto, ¿no? Bueno, Freud va a decir que no hay instinto en el ser humano porque está alterado por el lenguaje, por otras, sí, sobre todo por el lenguaje, eso ya es más lacaniano, pero para resumir. ¿Qué pasa? Freud va a decir que existe la pulsión de muerte, ¿no? Más allá del principio de placer, Freud se va a dar cuenta y va a decir, bueno, es verdad que el ser humano hay una pulsión de vida, es decir, hay algo que nos mantiene vivos, hacemos cosas para mantenernos con vida, nos cuidamos, comemos, nos bañamos, dormimos, yo qué sé, pero también el ser humano, a diferencia de otras especies, muchas veces hace cosas que pareciera en las cuales busca lo contrario, es decir, buscan más la muerte que estar vivo. Yo qué sé, el ejemplo típico, cualquier tipo de toxicomanías muy extremas, ¿no? No sé, parejas sumamente agresivas, o sea, la repetición de parejas agresivas. En muchos escenarios de la vida, de nuestra vida, muchas veces pareciera que más que buscar la vida, buscamos algo que tenga relación con lo mortífero. Entonces se va a empezar a preguntar un poco por qué. Bueno, de alguna manera lo que va a explicar es que Freud era un gran lector de Schopenhauer, es decir, de hecho va a decir que fue su gran maestro Schopenhauer. Y Schopenhauer, de alguna forma, vos lo conoces seguramente sí, más claro, que yo, pero Schopenhauer va a decir que en la vida, solo en la vida se experimenta el dolor, el sufrimiento, la tensión, o sea, vivir es tensión. Vivir es constantemente vivir en tensión y sufrimiento. Sí, 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 la vida esencialmente es sufrimiento, frase de Schopenhauer. La vida tiene, claro, la vida tiene algo insoportable, de alguna forma. Entonces, Freud va a decir, claro, el ser humano busca, de alguna manera, la muerte, no porque necesariamente piensa en morir, sino porque la muerte le devuelve un poco a ese estado originario de quietud, de nirvana. Exacto. Es como una especie de volver hacia un origen en el cual ya nos sentimos, ¿no? Es como una especie de querer liberarse de esa inquietud que la vida nos produce, ¿no? Esto un poco es para Freud la pulsión de muerte. Lacan después va a explicar que, bueno, que un poco esto también sucede por el hecho de ser seres del lenguaje, por el hecho de ser seres conocedores de su propia muerte, ¿no? De seres para la muerte, como decía Heidegger. Sabemos que vamos a morir y cargamos con ese peso a nuestras espaldas. Ahora, paradójicamente, Nietzsche va a decir que la muerte es el placer supremo. Y fijaros que en los ejemplos que nombré, excepto el de la violencia de género, no, aunque, bueno, es más complejo, pero en las toxicomanías muchas veces encontramos placer en ciertas drogas, mientras más nos acercan a un estado similar a la muerte. En la suspensión de la conciencia de la vida. Sí, no, y ahí me encanta que hayas hablado de Schopenhauer, porque esa idea de la voluntad y que el mundo se nos da como voluntad y representación, finalmente nos mueve que deseamos. La pulsión que después va a plagiar Freud. Mentira, no, va a leer también. Siento que plagia un poquito a Hobbes, pero bueno, en fin. Bueno, al menos Schopenhauer lo nombra alguna vez. Sí. No, porque es que por ahí estaba leyendo que en el malestar en la cultura, Freud dice explícitamente el hombre es homo lupus. O sea, que el hombre para es lobo para el hombre. Es verdad, a ver. Sí, lo cita. Pero no era un hombre. Mal, Freud, muy mal. Pero bueno, muy mal, Freud, muy mal. Hoy no pasaría, no lo publicarían en ninguna uni sin las normas APA. Sí, no, ¿qué tal que los derechos de autor y estas cosas? Pero bueno, entonces, para Schopenhauer, la vida implica esencialmente sufrimiento por dos motivos muy grandes, porque
estamos todo el tiempo, tenemos algo que se llama la voluntad, que es un ciego afán que no sabemos muy bien, que nos moviliza a la acción, que yo siempre cuento cuando hablo de él, siempre digo que es como cuando uno va a la nevera y la abre y dice que quiero y no sabe, y es como, pero ¿qué quiero? Entonces sufre porque no sabe qué quiere, y cuando coge algo que cree que quiere, ya no lo quiere y sufre también. Entonces, finalmente, la voluntad es eso. Pero lo interesante es que, bueno, que Schopenhauer va a proponer unas maneras de lidiar con esa voluntad que no están tanto en la muerte, que me parece interesante ese giro de tuerca de Freud, sino en muchas otras cosas. Uno, la vida volcada al arte, o sea, la sensación del arte, que es como una suspensión también del yo, de la noción de ego, de esto. Otro, la vida ascética, que es una vida volcada a lo trascendente, a pensar que no solamente es desde mi ego. Pero lo otro que me parece muy interesante es que él habla de la vida compasiva. Y es que si yo me doy cuenta que hay otro que también está sometido a la voluntad, o sea, yo sé que todos ustedes están sufriendo tanto como yo, y como Flor, y como todos, porque queremos algo y no sabemos qué es, y cuando creemos que sabemos qué es, ya no lo queremos, y es como, ¡ah! ¿Pero por qué? Y el mundo se nos representa de esa manera. Cuando yo soy realmente consciente que ustedes, yo, todos estamos sometidos a la voluntad, que cada uno acuesta en la cama a llorar todas las noches, ahí puedo tener, no es que de alguna manera olvide mi propia voluntad, es que de alguna manera entiendo la de los otros y se aliviana un poco mi carga. Entonces es un vuelco. Eso está bueno, es que ese vuelco yo creo que es el que tendríamos que dar. Ya, mira, se ha pasado muy rápido y nos quedan 4, 5, 10 minutos máximo, pero sí que creo que es el vuelco que tenemos que dar. En una cultura patriarcal, como se le llama, vertical, como hemos dicho, ¿no? Que se generó de una manera vertical, en función de un líder, un pater, familia, y el resto de los hijos que se congregan en honor a este padre, ¿no? O a este líder. Bueno, evidentemente solo puede darse justamente a través de un ideal y de creer que somos seres fuertes, viriles, por eso la violencia, ¿no? Es decir, violencia y fortaleza ahí se confunden. Entonces, se aspiraba a eso. Por tanto, hoy quizá tendríamos que dar un poco la vuelta a la torta y partir de, y esto es la comedia, a mí me ha ayudado muchísimo, de que lo único que nos une a todos es la vulnerabilidad. Sí, eso me lo enseñaron en un taller de stand-up, me pareció genial. Claro, si un comediante, hoy en día está tan de moda, ¿no? El stand-up y tal, sube al escenario y empieza, bueno, yo soy muy exitoso, me va muy bien, la verdad, gano mucho dinero, vivo solo en un ático en Barcelona, bla, 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 la gente va a mirar y va a decir, ostras, qué envidia, ¿no? O sea, vete que ya no te quiero ni ver, yo no sé cómo. Date pijo asqueroso. Yo no llego a fin de mes, ¿cómo haces? Come mierda. Lo vamos a odiar, justamente. Sí. Pero no nos va a causar gracia. Entonces, ¿qué es lo que causa gracia? Y la risa es una de las cosas que más nos unen, ¿no? A todos los seres humanos y nos hacen sentir como unidos a través de un carácter social. Y justamente la comedia parte de la otra cara, que es la vulnerabilidad, el hecho de decir, con esto empatizamos todos. Si uno se para en un escenario y dice, ostras, he tenido un día de mierda, o me ha pasado, se me ha caído algo en la cabeza, o he sufrido porque acabo de romper con mi pareja. Todo eso empatiza, porque todos hemos pasado por ese dolor. Entonces, hay algo del dolor o del sufrimiento que de alguna forma también nos podría llegar a unir. ¿Y qué es lo contrario a lo que nos ha, entre comillas, unido hasta ahora? Que era el hecho de creer que nos uníamos a través de la fuerza, ¿no? Que es la masculinidad hegemónica, tradicional, que el psicoanálisis no va a permitía la idea de la vulnerabilidad. Y de la otredad. Y de lo otro. Hay por eso la mujer, y ahí volvemos al género, quedó siempre, digamos, el cuerpo de la mujer fue objeto de muchas agresiones, y todavía lo es, porque encarna la otredad, el otro sexo, ¿no? La mujer no encaja dentro de la lógica masculina, va a decir el psicoanálisis, que es la lógica de los universales, de lo uno, un rasgo que define a todos, los fuertes, los poderosos, los tal, claro. Por eso se ataca a la mujer, porque de alguna manera pone en jaque esa unicidad absoluta imposible de sostener. O sea, que no nos conviene a nadie. Sí. Porque al final ni a los mismos hombres les conviene esa yo creo, idea de masculinidad hegemónica, de universal, ¿no? Porque al final todos tenemos algo de diferencia. Entonces, si partiéramos un poco de esa vulnerabilidad y de reconocer más quizás nuestras diferencias, bueno, quizás nos acercaríamos más a una sociedad más regulada por el amor que por el odio, pero quizás me estoy yendo por una utopía. Yo creo exactamente lo mismo. A mí la idea de la vulnerabilidad me encanta, que de hecho mi director de tesis, yo estoy haciendo una tesis doctoral en educación, en filosofía de la educación, bueno, bla. Algún día les contaré después de mi tesis de doctorado, pero mi director de tesis se llama Joan Carlos. Me dice, hola Joan Carlos, si me estás viendo, me encanta, o sea, soy muy feliz de que sea mi director y
todo el tiempo habla de la vulnerabilidad. De hecho, tiene un libro que se llama La condición vulnerable. Lo tenemos que invitar aquí. Sí. No le estoy haciendo promoción, pero pues es que es interesante lo que dice, no sé si lo conozcan. Y habla precisamente que la vulnerabilidad, entre otras muchas cosas que dice, pues el no reconocimiento de la otra edad, el no sentir algo que me parece muy interesante y es la vergüenza. O sea, las personas no sienten vergüenza, porque las personas todo el tiempo cuando nos dicen como no, hiciste algo, no importa, es, no sé, por ejemplo, si yo le hago daño a otra persona emocionalmente, no, pero yo le dije, ¿no? Y ahí mi responsabilidad emocional no queda y no siento de alguna manera vergüenza. Vergüenza es ponerse en la posición de hice un daño, hice algo mal, reconozco que lo hice mal y en el exceso de la positividad la noción de vergüenza se pierde. ¿Por qué? Debemos sentir vergüenza para poder también reconocer nuestra vulnerabilidad y la vulnerabilidad del otro en su otra edad. Y el problema es que no se reconoce y la vulnerabilidad no tiene un lugar precisamente por los discursos totalizantes. Para que no haya bullying y no haya agresividad, o sea, de alguna manera el bully o la persona que hace daño debería sentir vergüenza. Sí, y ahora que decís esto me cierra un poco más con lo que decías antes de Sade, que traías al Marqués de Sade y a Masoj, ¿no? Como el sadismo y el masoquismo. Sí. Claro, Lacan va a decir que en la perversión hay un gran rechazo de la angustia propia. Entonces lo que hace el perverso, bueno, supongamos el sádico, es causar la angustia en el otro. O sea, lo que busca en realidad el perverso es la angustia en el otro. Esa angustia no reconocida en sí mismo es la que buscan en el otro, ¿no? Haciendo del otro una instrumentalización, es decir, convirtiéndolo en un objeto a través del cual él goza. No hay un sujeto ahí, hay solo un objeto, eso también, por otro lado, ¿no? Pero este rechazo de la angustia es el que nos vuelve sádicos. En la escena del bullying hay 3 personajes, podemos decir, o 3 funciones. La víctima, él o los los agresores, digamos, los que ejecutan la acción de bullying, y los testigos, claro. Los que ven la escena, ¿no? Los que están allí observando, que pueden ser los profesores, que pueden ser la autoridad que muchas veces no hace nada. Ahora hay más protocolos y tal, pero no siempre igual se hacen. A veces, y esto llama la atención, que cuando se dan las escenas de bullying, los adultos no quieren escuchar. Es como si saben que le están haciendo bullying a un niño y en lugar de abordar la cuestión y ponerla a dialogar y decir qué está pasando, tal, desmantelar esa escena de goce que se está dando allí, horrible, se la tapa, ¿no? Yo lo vivía. No entremos allí porque esto yo fui profe, angustia, ¿no? Yo fui profe de instituto 10 años, o sea, yo sigo diciendo soy profe, pero bueno, así 4 meses no soy profe, pero fui profe de instituto 10 años y pasaba mucho con mis colegas que a nosotros nos ponían a cuidar en los descansos y pasábamos en un descanso y de pronto había una situación de bullying y eran como que empezaban a caminar y yo, pero calla, mira lo que está pasando, o sea, ese niño no le están pasando un balón o en su defecto le están haciendo la empanada, no sé cómo se llama aquí, bueno, le están volteando las cosas en la maleta, le están rayando los cuadernos, o sea, ¿por qué no quieres intervenir? Por el protocolo que eso implica, llamar a los padres y demás. Es curioso eso es un misterio. Eso es bastante... ¿Por qué no intervenir, no? ¿Por qué no atravesar? Yo creo que ahí también se intenta negar una comodidad y negar un conflicto y no querer atravesarlo, lo cual supone evidentemente un reto, atravesar ese conflicto. Un espacio de displacer, o sea, atravesar la tensión, vuelve y juega el ego, angustiarse. Vuelve y juega el ego, vuelve y juega la idea de yo quiero un constante placer para mí misma, entonces, ya sea testigo, ya sea agresor, finalmente no voy a hacer nada al respecto para solucionar la situación. Y también, ahora que lo pienso, eso también, y quizá también el hecho de que los mismos adultos, esto me lo estoy tirando ahora, no lo había ni pensado, estoy pensando en voz alta, pero bueno, espero no equivocarme demasiado. Que los mismos adultos muchas veces son parte de esa maquinaria homogeneizante o de ese discurso universal. Y esto lo veo, y lo digo ahora porque lo he pensado justo ayer y estos días, esta semana, con el caso de la violencia de género. Muchas veces cuando una mujer empieza a mejorar, ella lo logra, ¿no? Nosotras somos solo instrumentos para que ella pueda lograrlo, pero cuando una mujer empieza a lograr salir de una relación violenta, se da un suceso muy extraño, que justamente he estado pensando en eso últimamente, y es el entorno de esa mujer, la hermana, la tía, la madre, empiezan a intentar que no salga de esa situación, de esa posición, es decir, hay una resistencia del entorno a que muchas veces esa mujer pueda lograr salir, y de verdad me encuentro con casos que a veces me cuesta creer, de una hermana que le dice, no, tú no eres lo suficientemente fuerte como para salir de esto, no lo dejes porque no vas a poder mantenerte sola. Hay una resistencia del entorno a esto, y es porque todos somos parte, quizá, de ese discurso homogeneizante, y que el otro salga de allí, el hecho de atravesar esa cuestión del bullying o de la violencia, nos implica a nosotros mismos replantearnos
nuestra posición dentro de este discurso machista en este caso, por Y nos ejemplo, pone ¿no? de O nuestro cara- propio machismo también. O ¿no? que esa hermana o esa madre finalmente tuvieron que vivir durante toda su vida en una posición de violencia de género y que salga otra persona les da de cara que no pudieron salir ellas. Y saben que también es interesante que tenemos un podcast que se llama Arrabaleras Parlantes. Lo pueden seguir en Spotify y hablamos así tal cual de esto. Tenemos un capítulo 0, o sea, es decir, nos presentamos y contamos de qué iba la presentación, pero vamos a empezar a cada 2 semanas, así como estamos hablando aquí con ustedes, así tal cual, de diversos temas. Con invitadas, invitadas. Si nos quieren buscar en Spotify, ahí estamos. Ahora en Instagram también. Y yo creo por hoy lo vamos a dejar aquí, pero para el debate, o sea, para ver ahora qué os ha suscitado y qué opinión nos merece todo esto. A la gente de YouTube le damos las gracias. Y espere, que va a ya estar a cortaron la Ramón. transmisión. Ramón, Oli. Ya está. Gracias a la gente de YouTube. Ramón, ya saben quién es Ramón. La gente Y de para YouTube que ya la reconoce gente a de Ramón. YouTube esté acá, ya, no me tira ya, epa. Nos quedamos para el debate. ¿No ya? ¿Sí ya?